Nosotros somos del grupo número 4 y les vamos a presentar las estructuras del corazón. Los integrantes son Anita Fernández, Jessica Hidalgo, Génesis Verastegui, Jonathan Janeta, Yanela Gordillo y mi persona Vanessa. La placenta y las membranas fetales separan el feto del endometrio. En la placenta tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre madre y feto. Presenta dos componentes, una parte fetal y una materna. La fetal procede del saco coriónico y es la más externa. Además, esta cara presenta la inserción del cordón umbilical, cuyo origen es el tallo o pedículo de fijación que une al futuro embrión con la estructura trofoblástica. Este puede presentar nudos falsos o enrollamientos y nudos verdaderos, que son los propiamente dichos. En el interior del cordón umbilical hay dos arterias y una vena, que proceden de los vasos sanguíneos del tallo alantoideo. En el borde encontramos dos membranas, amnios y corión. El amnios es la membrana más transparente y su origen es en la segunda semana de desarrollo. Los amnioblastos que se separan del epiblasto forman el amnios, que va a rodear la cavidad amniótica, que a su vez contiene líquido amniótico, mientras que el corión es la membrana más opaca. Esta membrana se va a originar de igual manera en la segunda semana de desarrollo por la unión del mesodermo somático extraembrionario y las dos capas del trofoblasto. Estas dos membranas van a ser las que se rompan durante el parto y para posteriormente proceder con la salida del cordón umbilical, el cual será cortado una vez que deje de latir, a la altura del canal del parto. También en esta cara fetal podemos encontrar los vasos coriónicos, que son aquellos vasos de color azul que se encuentran a lo largo. El tamaño del cordón umbilical suele ser de 1 a 2 centímetros de espesor y de 30 a 90 centímetros de largo. Mientras más largo sea el cordón umbilical, produce enrollamientos en estructuras fetales, y mientras más corto sea, produce la salida de la placenta de una manera anómala. La placenta, en cambio, tiene una forma discoide, con un diámetro de 15 a 20 centímetros y un grosor aproximado de 2 a 3 centímetros. La inserción del cordón umbilical tiene lugar en el centro de la superficie fetal, aunque se puede producir en cualquier otro lugar. Así, la inserción del cordón umbilical en el borde de la placenta origina la placenta en pala. La unión del cordón umbilical a las membranas fetales se denomina inserción velamentosa del cordón. Procedemos a pesar la placenta, cuyo peso en una especie a término oscila entre los 500 a 600 gramos, es decir, la sexta parte del peso corporal promedio del feto. La otra cara de la placenta es la parte materna, que deriva del endometrio, de la decidua basal, es decir, de la mucosa que reviste la parte interna de la pared uterina. Posee cotiledones, que son formados por las vellosidades primarias, y tabiques que los separan, que son espacios formados por la decidua basal que se introduce en medio de estas vellosidades. Procedemos a contar los cotiledones. Por lo general posee de 15 a 20 cotiledones. Nuestra placenta tiene 18 cotiledones que presentan formol y sangre. Preguntas. Primero, ¿cuál es una de las funciones de la placenta? 2. ¿De dónde proviene la cara fetal de la placenta? 3. ¿Cuáles son las medidas del cordón umbilical? 4. ¿De qué estructura provienen los tabiques? 5. ¿A quiénes separan los tabiques?
Respuestas. 1. ¿Cuál es una de las funciones de la placenta? El intercambio de nutrientes y gases entre madre y feto. 2. ¿De dónde proviene la cara fetal de la placenta? Proviene del saco coriónico. 3. ¿Cuáles son las medidas del cordón umbilical? Mide 1 a 2 centímetros de espesor y de 30 a 90 centímetros de largo. 4. ¿De qué estructura provienen los tabiques? Provienen de la decidua basal. 5. ¿A quiénes separan los tabiques? A los cotiledones. Es una bomba muscular que se encarga de bombear la sangre. Está constituida por 3 caras, la cara anterior, la cara pulmonar y la cara diafragmática. Vamos a ver que este se va a encontrar a nivel del tórax, en el mediastino medio. Va a encontrarse entre las 2 pleuras pulmonares, va a limitar por delante con la parrilla costal y va a estar sentado su cara diafragmática sobre la cúpula diafragmática. Corazón. El corazón va a estar compuesto por 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula izquierda como la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo y gran parte del ventrículo derecho van a provenir de las células del mesodermo lateral de la hoja expláncnica, mientras que los grandes vasos, como son la aorta y el tronco de la pulmonar y el resto del ventrículo derecho, van a provenir de la segunda arteria cariogénica, que igual procede de las células del mesodermo lateral de la hoja expláncnica. Las estructuras internas del corazón. Vamos a ver que las aurículas internamente van a estar formadas por los músculos pectíneos, que van a ser estos de aquí. Internamente los ventrículos van a estar constituidos por los músculos papilares, que su vértice va a estar conectando con las cuerdas tendinosas, que son estas de aquí. Tenemos que en la unión entre la aurícula y el ventrículo vamos a encontrar una válvula. En el caso de la aurícula y el ventrículo derecho va a ser la válvula tricúspide, que es esta de aquí. Y en el caso de la aurícula y el ventrículo izquierdo, vamos a encontrar la válvula mitral, que sería esta de aquí. Entre los ventrículos vamos a encontrar el tabique interventricular, que va a estar compuesto en sus 4/5 por una porción muscular y en su 1/5 por una porción membranosa. En las aurículas vamos a ver que va a existir la presencia de la fosita oval. Entre la cara externa de las aurículas vamos a encontrar las orejuelas. Las orejuelas tanto derecha como la orejuela izquierda. Las aurículas y los ventrículos van a estar separados por el surco auriculoventricular. Los grandes vasos. Los grandes vasos van a estar conformados por la aorta y por el tronco de la pulmonar. Tenemos que la aorta se va a dividir en varias ramas, que va a ser la carótida común izquierda y la carótida común derecha. La carótida común izquierda va a tener la subclavia izquierda, mientras que la carótida común derecha va a tener la subclavia derecha. El tronco de la pulmonar. El tronco de la pulmonar van a llegar ahí 2 arterias, que son la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Tenemos que en la aurícula derecha va a desembocar la vena cava superior, que es esta de aquí. Con la vena cava inferior, que es la de acá. Aquí también podemos encontrar el surco auriculoventricular posterior y el surco interventricular posterior. Ya tenemos que en la aurícula izquierda van a desembocar 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores. Aquí podemos ver las venas pulmonares, que sería esta de aquí y esta de acá. El aparato cardiovascular aparece hacia la mitad de la 3ª semana, cuando las necesidades nutricionales ya no son suficientes por medios de difusión. Las células cardíacas progenitoras provienen del mesodermo lateral espláncnico, del mesodermo paraxil y de las células de la cresta neural. Las células siguen hacia el cráneo y se continúan en posición rostral respecto a la membrana bucofaríngea y los pliegues neurales. En este mesodermo aparecen islotes sanguíneos, que van a formar células sanguíneas que posteriormente se van a unir para formar una estructura en forma de herradura, que es la que va a dar origen al campo cardiogénico.
Debido al plegamiento que se produce en la cuarta semana y también al crecimiento del cerebro y de los pliegues cefálicos del embrión, empuja la membrana bucofaríngea hacia adelante, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica que antes se encontraban por delante de la membrana bucofaríngea, gracias a este evento pueden migrar hacia la región del cuello y luego hacia la región torácica, ubicándose donde va a ser su posición definitiva. El tubo cardíaco en desarrollo sobresale cada vez más dentro de la cavidad pericárdica. Este se encuentra unido a la parte dorsal de la cavidad pericárdica, por lo que se conoce como el mesocardio dorsal. Este mesocardio posteriormente desaparece y crea el seno pericárdico transverso, que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. Mientras esto sucede, el miocardio se engruesa y segrega una capa gruesa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico que lo separa del endotelio, conocida como la gelatina cardíaca. Las células mesoteliales de la superficie del tabique transverso forman el proepicardio y migran por encima del corazón para formar la mayor parte del epicardio. El resto proviene de células mesoteliales originadas en la región del infundíbulo. Por lo tanto, el tubo cardíaco se encuentra compuesto por 3 capas: el endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno, el miocardio, que forma la capa muscular, y el epicardio o pericardio visceral, que cubre a la parte exterior del tubo. El pericardio es de 2 tipos, un pericardio seroso y un pericardio fibroso. El pericardio seroso va a provenir de las células que migran hacia el seno venoso. Estas células, a su vez, provienen del tabique transverso o diafragma. Y estas células van a recubrir al corazón, denominándose también pericardio visceral. Mientras que el otro tipo de pericardio es el pericardio fibroso. Este proviene de la unión de 2 membranas pleuropericárdicas, que van a estar relacionadas con el nervio frénico. La formación del asa cardíaca. El tubo cardíaco continúa alargándose y el día 23 se curva. La porción cefálica, correspondiente a la región de los ventrículos, se va a dirigir en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, mientras que la porción más caudal o auricular se desplaza dorsocranialmente hacia la izquierda. Por lo tanto, las aurículas van a quedar hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda, mientras que los ventrículos que inicialmente estaban en la región más craneal van a quedar hacia adelante, hacia abajo y hacia la derecha. De esta manera se crea el asa cardíaca, que se completa el día 28. Aparte, para la formación de la separación de las aurículas únicas y ventrículos únicos, necesitamos de la creación de rebordes que crecen hacia finales de la 4ª semana, llamados los cojinetes o almohadillas endocárdicas. Son de 2 tipos, uno anterior y uno posterior. Estos dos van a permitir la primera separación entre aurícula única y ventrículo único. Hacia las finales de la 5ª semana, estos se fusionan, la almohadilla anterior con la posterior. Estas mismas almohadillas son las que van a permitir la separación derecha de izquierda, tanto de las aurículas como los ventrículos, produciéndose todo este proceso de manera muy simultánea y muy coordinada entre sí. Para la separación de las aurículas necesitamos la formación de 2 tabiques, un tabique primario y un tabique secundario. El tabique primario o septum primum crece en el techo de la aurícula primitiva y se acerca a los cojinetes. Crece en forma de semiluna, dejando un orificio en su borde, que comunica las 2 aurículas, y en la parte más alta se comienza a formar un segundo agujero, que es el que va a permitir la comunicación entre aurícula izquierda y aurícula derecha, de tal manera que estas no se encuentran totalmente separadas, ya que de ser así el feto recibiría demasiada sangre. El tabique secundario de igual manera crece como semiluna, desde la parte superior de la aurícula primitiva, cuando el primer tabique se une con los cojinetes. El tabique secundario es grueso y crece entre las semanas 5 y 6, terminando por cubrir al segundo agujero. El tabique primario es el que funciona como una especie de válvula del agujero o foramen oval.
impidiendo el retroceso o reflujo de la sangre una vez que pasa de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Para separar a los ventrículos tenemos el origen del tabique interventricular. Este tabique interventricular es más grueso y se va a originar entre las semanas 4 y 5, aunque termina formándose hacia la semana 7. Posee dos porciones, una más caudal que es gruesa y una más craneal que es delgada. La porción muscular aparece entre el ventrículo desde la parte inferior, que se va acercando hacia los cojinetes en la línea media, mientras que la otra porción, que es la porción más delgada o fibrosa, se va a formar en la semana 7 a partir de 3 esbozos, dos de los cuales provienen del primordio de los grandes vasos del bulbo arterioso y uno de ellos proviene de los cojinetes endocárdicos. Estas dos estructuras vulvares, junto con la unión de la estructura de los cojinetes endocárdicos, es la que va a permitir la formación de la región membranosa del tabique interventricular, pero además también el cierre del agujero interventricular. Cambios en el seno venoso. El seno venoso se abre en el centro de la pared dorsal de la aurícula primitiva y sus cuernos derecho e izquierdo tienen un tamaño aproximadamente igual. El aumento progresivo del cuerno derecho se debe a dos cortocircuitos izquierdo y derecho de la sangre. El primer cortocircuito aparece debido a la formación de las venas vitelina y de las venas umbilical. El segundo cortocircuito tiene lugar cuando las venas cardinales anteriores quedan conectadas entre sí mediante una anastomosis, que es la que va a formar a la vena brachiocefálica izquierda. La vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha se convierten en la vena cava superior. Hacia el final de la cuarta semana, el cuerno derecho del seno venoso ha adquirido un tamaño bastante mayor que el del cuerno izquierdo. En este periodo, el orificio del seno venoso se ha desplazado hacia la derecha y ahora se abre en la parte de la futura aurícula derecha del adulto. A medida que aumenta de tamaño el cuerno derecho del seno venoso, recibe toda la sangre procedente de la cabeza y el cuello a través de la vena cava superior, así como la sangre procedente de la placenta y las regiones caudales del cuerpo viene a través de la vena cava inferior. En la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de sus cuernos o astas derecho e izquierdo. Cada cuerno recibe sangre de tres venas importantes, que son la vena vitelina, la vena umbilical y las venas cardinales comunes. Las venas vitelinas siguen al tallo ónfalo-entérico, tallo vitelino, al interior del embrión. El conducto es un tubo estrecho que conecta la vesícula umbilical sacovitelino con el intestino medio. Después de atravesar las venas vitelinas, entra en el seno venoso. La vena vitelina izquierda desaparece, mientras que la vena vitelina derecha forma la mayor parte del sistema portal hepático, así como una porción de la vena cava inferior. Las venas umbilicales discurren a cada lado del hígado y transportan sangre bien oxigenada, desde la placenta al seno venoso. Las venas umbilicales pierden su conexión con el corazón. La vena umbilical derecha desaparece durante la séptima semana, quedando la vena umbilical izquierda como el único vaso que transporta sangre bien oxigenada desde la placenta al embrión. Se forma un conducto venoso en el interior del hígado, que conecta a la vena cava inferior, y este conducto venoso crea una derivación a través del hígado que permite que la mayoría de la sangre pase desde la placenta directamente al corazón, sin atravesar la red capilar hepática. Las venas cardinales constituyen el sistema de drenaje principal del embrión. Las venas cardinales anteriores y posteriores se van a anastomosar en el seno venoso y van a ingresar en el mismo. En la octava semana, las venas cardinales anteriores entran en conexión mediante una anastomosis, con una derivación de la sangre desde la vena cardinal anterior izquierda a la derecha. La vena cava superior se forma a partir de la vena cardinal anterior derecha y de la vena cardinal común derecha. Las venas cardinales posteriores aparecen al principio como los vasos de los mesonefros, riñones transitorios, y desaparecen en su mayor parte con estos riñones. Los únicos derivados en el adulto de las venas cardinales posteriores son la vena ácidos y las venas ilíacas comunes. La mayor parte de la aurícula izquierda es lisa debido a que se forma por la incorporación de la vena pulmonar primitiva.
Esta vena aparece en forma de una evaginación en la pared de la aurícula dorsal. Esta vena aparece inmediatamente a la izquierda del septum primum a medida que la aurícula se expande. La vena pulmonar primitiva y sus ramas principales quedan incorporadas en la pared de la aurícula izquierda. El resultado es la formación de 4 venas pulmonares. Mientras se forman los arcos faringeos durante las cuarta y la quinta semanas, son irrigados por arterias, conocidas como las arterias de los arcos faringeos, que nacen del saco aórtico y terminan en las aortas dorsales. Al principio las aortas dorsales son pares y discurren en toda la longitud del embrión. Más tarde, las porciones caudales de las aortas dorsales se fusionan para formar una aorta torácica o abdominal. Del resto de las aortas dorsales pares, la derecha involuciona y la izquierda se convierte en la aorta primitiva. Durante la quinta semana, la proliferación activa de las células mesenquimatosas en la pared del bulbus cordis da lugar a la formación de las crestas vulvares. En el tronco arterioso se van a formar similares en continuidad con las crestas vulvares. Las crestas troncales y las vulvares derivan en gran medida del mesénquima de la cresta neural. Las células de la cresta neural migran a través de la faringe primitiva y arcos faringeos para alcanzar las crestas. Las crestas vulvares y troncales presentan un giro especial en 180 grados. La orientación espiral provoca la formación de un tabique aortopulmonar. El tronco pulmonar se enrosca alrededor de la aorta ascendente, debido al giro del tabique aortopulmonar. El bulbus cordis se incorpora a la pared de los ventrículos definitivos. En el ventrículo derecho, el bulbus cordis está representado por el cono arterial o infundíbulo, que da origen al tronco pulmonar. Mientras que en el ventrículo izquierdo, el bulbus cordis forma las paredes del vestíbulo aórtico, la porción de la cavidad ventricular justo por debajo de la válvula aórtica. En la circulación fetal, las características más importantes son la presencia de cortocircuitos fetales. Son 3: el conducto arterioso, que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta, el foramen oval, que comunica aurícula derecha con izquierda, y el conducto venoso, que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. Así, a través de las arterias umbilicales, la sangre que se encuentra poco oxigenada y que posee los elementos de desecho se dirigen hacia la placenta, donde a través de los capilares placentarios se produce la oxigenación e incorporación de nutrientes a la sangre fetal. Esta sangre, con una saturación del 80% de oxígeno, es conducida hacia el feto a través de la vena umbilical. A nivel del hígado, una buena parte de la sangre de la vena umbilical, el 60%, es derivado a través de un ducto venoso hacia la vena cava inferior. La fracción restante circula a través de los sinusoides hepáticos. A nivel hepático se produce la primera mezcla de sangre oxigenada, proveniente de la placenta, y sangre desoxigenada, proveniente de la circulación portal del feto. En el punto de unión del ducto venoso con la vena umbilical, se produce un mecanismo conocido como esfínter, que regula el flujo de entrada de sangre desde la placenta hacia la circulación fetal. En el punto del ducto venoso con la vena cava inferior, se produce una segunda mezcla de sangre oxigenada, contenida en el ducto venoso, y sangre desoxigenada contenida en la vena cava inferior. A pesar de esta mezcla, la sangre transportada por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha conserva un alto contenido de oxígeno. La disposición de la válvula de la vena cava inferior y la desembocadura de la vena cava inferior con respecto al foramen oval permite que la mayor parte de la sangre proveniente de esta vena se dirija hacia la aurícula izquierda. Debido a la diferencia de calibre entre el lumen de la vena cava inferior y el foramen oval, un remanente de la sangre transportada por la vena cava inferior se queda en la aurícula derecha y se mezcla con la sangre que proviene de la vena cava superior, produciendo una tercera mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, y pasa a través del orificio tricuspidio para llegar al ventrículo derecho. La sangre que pasa a través del foramen oval se mezcla con la sangre de las venas pulmonares, que drenan en la aurícula izquierda.
produciendo una cuarta mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, la cual, una vez que atraviese la válvula mitral, va a llegar hacia el ventrículo izquierdo. Aquí la sangre es eyectada por la aorta y sufrirá una quinta mezcla de sangre oxigenada y sangre desoxigenada, en el punto del ducto arterioso. El ducto arterioso va a conectar en ese sentido la arteria pulmonar izquierda con la aorta, evitando así la sobrecarga vascular de los pulmones fetales. Las primeras ramas de la arteria aorta, las arterias coronarias, las arterias carótidas y las arterias subclavias, que irrigan el extremo cefálico del feto, reciben de la sangre disponible la más oxigenada para nutrir tejidos críticos como corazón y cerebro, órganos en desarrollo que requieren gran concentración de oxígeno, mientras que la poca cantidad de oxígeno que se encuentra presente en la sangre que circula por la arteria torácica y la arteria aorta abdominal se distribuye por las vísceras digestivas. Gran parte de esta sangre, cuya saturación de oxígeno es del 55%, será derivada a través de las arterias umbilicales, que se van a dirigir hacia la placenta para su oxigenación y para que nuevamente comience el ciclo de la circulación fetal. El conducto arterioso de Bottalli, debido al nombre de su descubridor, se encuentra situado en la parte inferior de la concavidad de la arteria aorta, presente durante la etapa fetal y mientras que tras el parto se oblitera. Su función básicamente es la de la mezcla de la sangre del ventrículo derecho con la aorta, para de esta manera poder evitar un exceso de sangre que vaya hacia los pulmones que en esta etapa se encuentran inmaduros. Su cierre funcional se produce a las 24 horas de vida y es debido a la acción del oxígeno que al aumentar su concentración en el nacimiento produce vasoconstricción ductal. También hay efecto en menor producción de las prostaglandinas, porque desaparece la producción placentaria, induciendo conjuntamente con el oxígeno vasoconstricción en el conducto arterioso. Su cierre anatómico se realiza en un 90% de los casos a los 60 días de vida. El conducto venoso, llamado también el conducto venoso de Arancio, nace al final del seno portal, dirigiéndose hacia el diafragma y el vestíbulo venoso subdiafragmático. La vena umbilical se continúa con el ductus venosus hepático. Este ductus venosus hepático reduce su tamaño imponiendo un flujo acelerado en su unión con la vena cava inferior, y este cambio de velocidad de flujo evita que la sangre placentaria se mezcle con la sangre desaturada procedente de los miembros inferiores. La vena umbilical desemboca en el hígado en una estructura de mayor calibre y de paredes más delgadas, que es el seno portal. El seno portal recibe la vena porta izquierda y dobla bruscamente a la derecha, transformándose la vena portal derecha. La vena portal derecha marca el límite anatómico final del seno portal y el nacimiento del ductus venosus de Arancio. El agujero oval, también conocido como la fosa oval, se refiere a una abertura que se encuentra en la pared del tabique interauricular, que durante la vida intrauterina permite el paso de sangre de aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Se forma hacia el final de la cuarta semana por medio de la aparición de tabiques que son uno primario y uno secundario, conocido como el primum y el secundum. Su cierre funcional se produce en las primeras horas de vida por disminución del retorno venoso y por la disminución de la presión en la aurícula derecha. Y de igual manera hay un aumento del flujo pulmonar con aumento de la presión de la aurícula izquierda. Así, la mayor presión de la aurícula izquierda respecto a la aurícula derecha cierra funcionalmente el foramen oval. Su cierre anatómico se produce en la mayoría de personas hacia los 3 meses de vida. Sin embargo, en un 25% de la población se observa todavía la presencia del foramen oval incluso hasta los 20 años de edad. Preguntas. 1. ¿De dónde provienen las estructuras que forman el área cardiogénica primaria? 2. ¿Cuáles son las 4 cámaras del corazón? 3. ¿Cómo se llama la estructura que se encuentra entre las aurículas? 4. ¿Qué estructuras forma el área cardiogénica primaria? 5. ¿Qué estructuras forma el área cardiogénica secundaria?ผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องให้ผมทำคลอดให้เธอก่อนกำหนดถามถึงเหตุผลเธอก็บอกแต่เพียงว่าเวลาของเราเหลือน้อยมากหลังทำคลอดเพียง2 ชั่วโมงเธออุ้มลูกแล้วก็หายไปชายคนหนึ่งกำลังจะตายด้วยโรคเนื้องอกในสมองที่สำคัญเขาควรจะยอมแพ้
เราก็ตายไปตั้งนานแล้ว ในช่วงเวลาที่มนุษย์มีชีวิตอยู่มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร เด็กน้อยอยู่ในอ้อมกอดของพ่อทันเวลา บางทีคำถามนี้อาจไม่จำเป็นต้องตอบเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครต่างหาก ตัวเล็กดูแลแม่ดีๆนะครับรู้ไหมรักแม่ให้มากๆพ่อก็รักแม่เหมือนกันรู้ไหมครับพ่อรักแม่จริงๆดูแลแม่ดีๆนะลูก Respuestas. 1. ¿De dónde provienen las estructuras que forman el área cardiogénica primaria? Provienen del epiblasto mesodermo esplácnico lateral. 2. ¿Cuáles son las 4 cámaras del corazón? Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Cómo se llama la estructura que se encuentra entre las aurículas? Agujero o foramen oval. ¿Qué estructuras forma el área cardiogénica primaria? Forma las aurículas izquierda y derecha, ventrículo izquierdo y la mayor parte del ventrículo derecho. ¿Qué estructuras forma el área cardiogénica secundaria? Forma el resto del ventrículo derecho y grandes vasos, aorta y arteria pulmonar.